Soy el doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo. El tema es síndrome de Cushing. Es importante recordar el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Recordar que este eje básicamente está determinado por el hipotálamo y que existen situaciones fisiológicas como el estrés que van a estimular al hipotálamo a la corticotropina, que va a ir hacia la glándula suprarrenal y va a producir corticoides. Pero recordar que en la glándula suprarrenal no solamente en la corteza se van a producir el cortisol, sino también otro tipo de hormonas como los esteroides sexuales, las catecolaminas como la noradrenalina. Entonces, si nosotros hablamos del síndrome de Cushing, nos estamos refiriendo a un síndrome, a un desorden que es poco común en relación a la mayoría de las patologías, pero que la incidencia está estimada en 2.3 casos por millón al año. Es más frecuente en mujeres, de 3 a 10 casos en relación al varón. Obviamente en el síndrome de Cushing la principal causa es la causa exógena, es decir, el consumo de corticoides exógenos. Sin embargo, en el síndrome de Cushing endógeno, es decir, por la producción propia de nuestro cuerpo de los corticoides, la causa más frecuente es la tumoración en la hipófisis, denominada en este caso enfermedad de Cushing. Y un 20% de los pacientes que tienen el corticoide de causa endógena, no necesariamente el cortisol se encuentra en el eje, sino que son ectópicos, es decir, están fuera del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal y en este caso van a depender de la ACTH que se produce fuera del eje. ¿En quiénes debemos sospechar entonces el síndrome de Cushing? En los pacientes que tengan características no usuales para su edad. Hipertensión en pacientes jóvenes, no explicado por otra causa, o mujeres jóvenes que presenten osteoporosis. También los pacientes con múltiples y progresivas características del síndrome, es decir, luna de cara llena, giba, armorías supraclaviculares aumentadas, obesidad centrípeta, la presencia de quimosis, además asociado a trastornos de personalidad. También puede haber alteraciones en el caso de las mujeres de las menstruaciones. En el caso de los niños, vamos a ver niños que van a tener un deterioro en cuanto al percentil de la talla, tienen aumento de peso. O también aquellos pacientes que tienen tumoraciones adrenales, pero básicamente por incidentalomas, es decir, por casualidad les pidieron algunos exámenes y se encontraron tumoraciones suprarrenales. En el cuadro, o en la tabla 1, desde el punto de vista mundial, vamos a tener que las principales causas de síndrome de Cushing endógenos se van a clasificar en aquellos que dependen de la ACTH y en aquellos que son independientes de la ACTH. Recordar que la ACTH se produce en la hipófisis. 65% entonces del total de los Cushing se producen por un tumor en la hipófisis denominado enfermedad de Cushing. Un 7% son síndromes ectópicos, es decir, pueden estar en el bronquio, en el timo, en el páncreas o ser tumores carcinoides, o también un cáncer medular de la tiroides. También se ha visto cánceres ectópicos. Y los ACTH independientes son los que están fuera de la hipófisis. En este caso hablamos de la glándula suprarrenal. Entonces son adenomas, es decir, tumores en la suprarrenal, cáncer de la suprarrenal o también el denominado complejo de Carney, donde tenemos nódulos, no solamente nódulos que van a estar en la suprarrenal, sino también son nódulos a veces que están fuera de este eje. Sin embargo, existe otro grupo de los, digamos, tumores aberrantes, ectópicos, que van a estar, por ejemplo, a nivel de polipéptidos que producen catecolaminas, en las hormonas gonadocoriónicas, en la vasopresina o la serotonina, pero no son casos muy frecuentes.
Desde el punto de vista clínico, los signos y síntomas más frecuentes del hipercortisolismo son los siguientes. Lo que llama la atención es el aumento de peso corporal con una redistribución de la grasa, es decir, el tejido adiposo que se va a dar en la cara, y esto va a dar la característica de la cara de luna. El depósito adiposo también interescapular en el dorso, denominada dorso de búfalo, y la obesidad a predominio centrípeto con extremidades delgadas. La facies es pletórica, hay fatigabilidad y debilidad muscular, sobre todo en músculos proximales de los brazos y las piernas, hay hipertensión arterial, hirsutismo, acné, amenorrea en el caso de las mujeres, y la presencia de estrías gruesas que son cutáneas de color rojo violáceo que característicamente aparecen en los flancos del abdomen. Existe alteración de la personalidad, tendencia a la equimosis, edema. Obviamente el aumento del cortisol puede producir diabetes, entonces vamos a tener síntomas de poliuria polidipsia. En el caso de niños hay una disminución de la talla y hay difícil cicatrización de la piel, entonces tenemos una piel atrófica. Desde el punto de vista de fisiopatología, las lesiones cutáneas o las estrías violáceas se dan por atrofia cutánea y disminución de las fibras elásticas. Hay eritrosis facial y fragilidad capilar. En los gráficos pueden ver entonces una amiotrofia de las raíces de los miembros y pantorrillas y osteoporosis, así como trastornos proteicos. En el gráfico siguiente vamos a ver lo característico. Netter lo, grafica muy bien, como son equimosis, piel fina, la presencia de osteoporosis y también dificultades para la cicatrización. Entonces el síndrome de Cushing endógeno, para hacer un resumen, lo podemos dividir en enfermedad de Cushing, debido al tumor en la glándula hipofisiaria, el ectópico, que también produce ACTH o corticotropina, pero que está fuera de la hipófisis, cánceres bronquiales, feocromocitomas, tumores del timo, del páncreas, del ovario, y aquellos tumores que están en la glándula suprarrenal, básicamente dentro de la glándula suprarrenal o hiperplasia nodular suprarrenal, y estos están asociados básicamente con niveles de ACTH suprimidos, por eso se denominan independientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico si ya tenemos la sospecha clínica? Las guías para el diagnóstico de Cushing nos refieren que el test o el examen estándar es desarrollar y analizar el denominado cortisol libre en una muestra de orina de 24 horas. También se ha visto que se puede determinar el cortisol salival nocturno. El test de supresión nocturna dando 1 miligramo de dexametasona también es útil. Pero también podemos hacer mediante el test largo de dosis bajas de dexametasona. Para ello el paciente es hospitalizado y se le va administrando dexametasona y después se recolecta la orina para ver cómo va este cortisol antes de darle la dexametasona y después de la misma. El cortisol salival nocturno es importante porque si tenemos un paciente con un tumor que produce cortisol, se va a perder el ritmo circadiano. Recordemos que el cortisol es parte de las denominadas hormonas contrarreguladoras, es decir, que en la madrugada estas hormonas se liberan y posteriormente a las 9 de la mañana ya no, salvo que el paciente esté en situaciones de estrés. En el paciente que tiene un tumor no va a guardar este patrón o este ritmo circadiano. Se pierde el ritmo circadiano y es base para hacer este examen de cortisol nocturno. El cortisol libre sanguíneo se relaciona con el cortisol salivar. La concentración del cortisol salivar no está afectada porque haya mayor o menor saliva. Es un método valioso que se utiliza con mucha frecuencia en Estados Unidos y además se hacen por espectrometría, es decir, ya está validado y es el gold estándar para un país como Estados Unidos. También podemos determinar entonces este cortisol salival y se debe tomar entre las 11 y las 12 de la noche. El punto de corte es cortisol mayor de 145 nanogramos por decilitro. Tiene una alta sensibilidad, casi un 100%, y una buena especificidad que va del 93 al 100%. Y generalmente se puede usar en niños, que tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 100%. El otro examen es el test de dexametasona, es decir, nosotros en la noche
le vamos a dar 1 miligramo de dexametasona y al día siguiente en ayunas le tomamos el cortisol sanguíneo. Este test se basa fundamentalmente en el que en el síndrome de Cushing exógeno hay una falta de supresión cuando se administran bajas dosis de corticoides. Entonces le vamos a dar entre las 11 y 12 de la noche 1 miligramo de dexametasona y vamos a dosarle el cortisol que habíamos mencionado entre las 8 y 9 de la mañana. Se considera positivo cuando es más de 1.8 microgramos por decilitro. Cuando el punto de corte se eleva a 5, la especificidad aumenta a un 95%, pero hace que se clasifique como negativos más o menos el 15%. Este examen es a veces controversial en niños pediátricos, por consiguiente no está aprobado para que se haga en niños. Si nosotros ya entonces hemos determinado que efectivamente el paciente tiene un hipercortisolismo, es decir, cortisol libre en orina de 24 horas elevado, test del cortisol salival más de 145, cortisol más de 1.8 y más de 5, administrando dexametasona a las 11 de la noche, entonces se confirma que este paciente tiene hipercortisolismo endógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de saber dónde está la ubicación. Por epidemiología sabemos que la principal causa es un tumor en la hipófisis. Entonces, en la hipófisis se produce la ACTH.